En este video tutorial vamos a comentar algunas de las aplicaciones contenidas en el libro editado por la editorial Pirámide, Microeconomía, Conceptos Teóricos y Aplicaciones. Vamos a mostrar en pantalla cuáles son los conceptos relevantes e importantes que hay que trabajar de cara a la evaluación del capítulo 5 de la competencia perfecta. En primer lugar, tenemos que tener muy claro cómo se obtiene, sobre todo desde el punto de vista matemático, la curva de oferta para la empresa precio aceptante. En segundo lugar, las decisiones de producción de la empresa precio aceptante, es decir, cómo se obtiene el output de equilibrio y el cálculo del beneficio. En tercer lugar, la obtención de la función o curva de oferta de mercado a partir de las funciones de oferta individuales. En cuarto lugar, el cálculo del excedente total, esto es la suma de los excedentes de consumidores y productores. Y finalmente también la incidencia de los impuestos. Veamos la aplicación número 100 de la página 172. En primer lugar nos están pidiendo la curva o función de oferta para la empresa competitiva o empresa precio aceptante. Nosotros recordamos que la curva de oferta para una empresa en competencia perfecta coincide con el tramo creciente de sus costes marginales, pero a partir del mínimo de explotación, es decir, a partir del mínimo de la función de costes variables medios. Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a hallar los costes marginales. Derivamos la función de costes totales con respecto a la cantidad y nos queda 3q² menos 12q más 20. La función entonces de costes marginales tiene forma de u que hemos dibujado de color violeta. A continuación necesitamos la función de costes variables medios. Los costes variables medios se obtienen dividiendo los costes variables totales entre el volumen de producción. Recordamos de la función de costes totales que los costes variables totales vendrían dados por 20q menos 6q² más q elevado a 3. Esos son los costes variables totales. Lo que queda, 100, serían los costes fijos totales. En definitiva, los costes totales es la suma de costes fijos totales más costes variables totales. Si dividimos los costes variables totales entre q, nos queda 20 menos 6q más q², que son los costes variables medios. También tienen forma de u y que hemos representado de color negro. Ahora se trataría de buscarle su mínimo. Para ello, nosotros vamos a igualar la primera derivada a 0 y nos queda 3 unidades de cantidad, que es la cantidad que corresponde con el mínimo de explotación. Ahora hallamos la segunda derivada, comprobamos que es mayor que 0, por lo tanto existe un mínimo relativo. Y finalmente tenemos que buscar cuál es el precio que corresponde con el mínimo de explotación. Para ello, en la función de costes variables medios, vamos a sustituir q por 3 y nos queda 11. 11 es el precio correspondiente al mínimo de explotación. Para precios inferiores a 11 unidades monetarias, la empresa no participa en el mercado, y para precios iguales o superiores a 11, entonces la empresa sí participa en el mercado y en definitiva su función de oferta coincide con P igual a 3q² menos 12q más 20, que son los costes marginales, pero para precios mayores o iguales a 11 unidades monetarias. A continuación, nos están pidiendo la cantidad de equilibrio y el beneficio máximo si el precio que acepta la empresa fuese de 35 unidades monetarias. Entonces, como 35 es mayor que 11, la empresa participa en el mercado. Tenemos que recordar del videotutorial de teoría que la condición de primer orden para maximizar beneficios en competencia perfecta es que el precio que acepta la empresa iguale al coste marginal. Por lo tanto, vamos a igualar 35 a 3q² menos 12q más 20. Y de aquí despejamos q. q sería 5 unidades de cantidad que corresponde con el output de equilibrio. Gráficamente sería
5 unidades de cantidad. La condición de segundo orden que se tiene que cumplir, lo recordamos, es que la derivada del coste marginal sea mayor que 0. La derivada del coste marginal es igual a 6q menos 12 y efectivamente es mayor que 0. Finalmente ya podemos calcular el beneficio. El beneficio pi, que corresponde a 5 unidades de cantidad, sería precio por cantidad, 35 por 5, menos los costes totales que incurre la empresa para producir 5 unidades de producto. Si sustituimos la función de arriba, q por 5, nos queda 175. En definitiva, los ingresos totales son 175 unidades monetarias, los costes totales son también 175 y en este caso el beneficio económico es igual a 0. A continuación nos piden que hallemos la función de oferta de la industria si hubiera 100 empresas idénticas. Entonces lo que tenemos que hacer es, en la expresión que hemos tenido para la empresa, vamos a sustituir Q minúscula, lo vamos a sustituir por Q mayúscula dividido entre 100. Es decir, Q minúscula es la cuota de mercado para una empresa, que sería Q mayúscula, que es la producción total ofrecida por la industria dividido entre 100. En definitiva, la curva de oferta para la industria sería P igual a 3 por Q mayúscula partido por 100 elevado al cuadrado menos 12 por Q mayúscula partido por 100 más 20 para precios mayor o igual a 11. En definitiva, lo que hacemos es sustituir Q minúscula por Q mayúscula partido por 100. Finalmente, vamos a calcular el excedente del productor. Recordamos que para cada unidad de producto sería la diferencia entre el precio que percibe el productor y el precio mínimo que exigiría a esa unidad. Entonces nosotros, por ejemplo, para la primera unidad, la empresa recibe 35 unidades monetarias y el precio mínimo es 11, la diferencia sería el excedente. Para la segunda unidad, el precio que acepta es 35, el precio mínimo que exige es 11 unidades monetarias, pues ese sería también el excedente. Para la tercera unidad, igual, el precio es 35 y el precio mínimo que exige es de 11, ese sería el excedente. Para la cuarta unidad, el precio es de 35, el precio mínimo exigido coincide con el coste marginal en torno a 20 y la distancia, la diferencia sería el excedente hasta llegar al punto de equilibrio. Entonces en realidad el excedente vendría dado por ese área. Si observamos, para la empresa en competencia perfecta, por ejemplo, ¿produciría la cuarta unidad? Diríamos que sí, porque el ingreso marginal, es decir, el precio que acepta, es mayor a su coste marginal. Por lo tanto, produciría la cuarta unidad. ¿Produciría la sexta unidad? Pues no, porque el ingreso marginal de producirla es 35, que es el precio, y sin embargo el coste marginal es mayor, en torno a 55. En definitiva, el equilibrio, como ya sabemos, se alcanza cuando el precio iguala al coste marginal. Y la cantidad de equilibrio, como hemos visto, son 5 unidades de cantidad. Y el excedente se calcularía en unidades monetarias evaluando ese área que tenemos resaltado en azul. Nosotros observamos que tenemos un primer área que vamos a resaltar con este rectángulo que le voy a llamar A. Nosotros tenemos que A es igual a 35 menos 11 multiplicado por 3
Es decir, nosotros tendríamos que el área evaluado en unidades monetarias sería de 72. También nosotros ahora vamos a señalar y calcular ese área de este rectángulo que le voy a llamar B y C. Es decir, B más C sería 35, que es la altura, por el lado que sería 5 por 5 menos 3, en definitiva sería 35 por 2. Por lo tanto sería 70. Ahora bien, nosotros tenemos que el excedente del productor sería el área A más el área B. Por lo tanto, para calcular el área B, a la suma de B más C hay que quitarle el área C. El área C, como no es un triángulo, pues entonces lo vamos a calcular como la integral definida desde 3 hasta 5, desde 3 hasta 5 de la función de coste marginal. Es decir, el área C es una integral definida desde 3 hasta 5 integrando el coste marginal. Bueno, si hacemos esa integral definida, el resultado, lo pueden comprobar los estudiantes, nos daría 42. 42. Por lo tanto, el área B sería B más C, que es 70, menos el área C, que es 42. En definitiva nos queda que el área B es 28. Si al área A le sumamos el área B, pues ya tenemos el excedente. A más B sería 72. Sería 72 más 28 y esto da 100. 100 unidades monetarias. Pues ese sería el excedente del productor. Ahora bien, para que nosotros podamos hacerlo de manera más fácil y más rápida, y así es como se ha hecho en el libro de aplicaciones, nosotros vamos a recordar que también el excedente del productor se puede hallar restándole a los ingresos totales los costes variables totales. Y a su vez recordamos que los costes variables totales, lo vimos en el capítulo 4, es la integral de los costes marginales. En definitiva, como se tiene la solución en el libro, nosotros tenemos que el excedente del productor sería los ingresos totales, que son 35, que es el precio que acepta la empresa, por 5, que es el output de equilibrio, menos los costes variables totales. Los costes variables totales, que como hemos dicho es la integral, en este caso desde 0 hasta 5, de la función de costes marginales, que la tenemos aquí abajo, que también habíamos hallado anteriormente, que sería 3q cuadrado menos 12q más 20, que es la derivada del coste total. Entonces, si integramos entre 0 y 5 el 3q cuadrado menos 12q más 20, eso nos da 75. Entonces, si a los ingresos totales, que son 175, le restamos 75,
pues nos queda 100 unidades monetarias como excedente del productor, que coincide con el cálculo anterior. Pero como vemos, esta segunda manera de hallarlo es mucho más fácil y también más rápida. Vamos a trabajar la aplicación número 102 de la página 175. Nos dan la función de costes totales para la empresa precio aceptante. Q elevado a 3 menos 10Q cuadrado más 35Q más 250. Pues bien, con la información que tenemos en el enunciado, nosotros ya podemos responder rápidamente a las dos últimas opciones o afirmaciones. Vamos a ver, de la información que nos dan en el enunciado, nosotros sabemos que una parte, q elevado a 3 menos 10q cuadrado más 35q, estos son los costes variables totales. Y 250 es el montante de costes fijos totales para la empresa competitiva en el corto plazo. Recordamos que los costes totales son la suma de los costes fijos totales y de los costes variables totales. Si los costes variables totales los dividimos por el volumen de producción o output, pues esto nos da el concepto de coste variable medio. Por lo tanto, si nosotros dividimos q elevado a 3 menos 10q cuadrado más 35 por q, se divide todo entre q, pues nos quedaría q al cuadrado menos 10 por q más 35. Este sería el coste variable medio. Por lo tanto, esto no es el coste total medio y en definitiva la tercera opción es falsa. Si el coste variable medio es el que se ha calculado en la tercera de las afirmaciones, por lo tanto la última ya es automáticamente falsa. Ese no es el coste variable medio que se ha calculado en la tercera de las opciones, y en verdad q al cuadrado menos 10 por q más 35 más 250 dividido entre q, eso es el resultado de dividir los costes totales de la empresa entre el volumen de producción. En definitiva, este es el coste total medio. Bien, pues entonces ya tenemos la mitad de la aplicación resuelta. Nos queda ahora decidir si son verdaderas o falsas la primera y la segunda afirmación. Para ello tenemos que buscar el precio que corresponde al mínimo de explotación y la cantidad que corresponde a ese mínimo de explotación. Bien, para poder responder correctamente a las dos primeras afirmaciones, hemos hecho un esquema arriba a la derecha en pizarra. Nosotros recordamos que vamos buscando el mínimo de explotación. Esto es, cuál es el mínimo de la función de los costes variables medios, le he llamado punto B. Necesitamos, por lo tanto, obtener Q1, cantidad del mínimo de explotación, y P1, precio mínimo que acepta la empresa para operar en competencia perfecta. Bueno, el coste variable medio lo tenemos aquí calculado, lo hemos visto, es el cociente entre los costes variables totales y el volumen de producción. Recordamos que la parte que ahora resalto en azul son los costes variables totales para la empresa, que si lo dividimos por el volumen de producción nos queda una función de costes variables medios, q al cuadrado menos 10 por q más 35. Su primera derivada igual a 0 es la condición de primer orden, su segunda derivada mayor que 0 es la condición de segundo orden. De la condición de primer orden nos queda que la cantidad Q1 que corresponde con el mínimo de explotación son 5 unidades de cantidad. Hemos comprobado que existe un mínimo relativo y finalmente el precio P1 del esquema que corresponde con el mínimo de explotación se halla sustituyendo 5 en la función de costes variables medios. Nos queda 10 unidades monetarias.
Bien, con esta información es suficiente para responder a las dos primeras afirmaciones. Sin embargo, también he querido aprovechar el análisis de esta aplicación para hallar la función de oferta de la empresa competitiva, que es un concepto relevante del capítulo 5. Recordamos que necesitamos el coste marginal, que lo tenemos aquí calculado, 3q cuadrado menos 20q más 35, y recordamos que la función de oferta coincide con precio igual a coste marginal para precios mayores o iguales a 10. Con los cálculos anteriores creo que ya es fácil responder a las dos primeras afirmaciones que quedaron pendientes. La primera dice que la empresa no producirá para precios inferiores a 10 unidades monetarias. Hemos visto que efectivamente ese era el precio que correspondía al mínimo de explotación, por lo tanto sería correcta. La segunda afirmación, la cantidad correspondiente al mínimo de explotación es igual a 10 unidades de producto. Esto claramente hemos visto que era 5, por lo tanto falso. Y ya las dos últimas que ya hemos adelantado que eran falsas. En definitiva, de la aplicación número 102, solo la primera afirmación era verdadera y el resto eran falsas. Vamos ahora a resolver la aplicación número 106 de la página 177. Nos están pidiendo la curva de oferta de mercado en el corto plazo a partir de las curvas de oferta individuales de 3 empresas que asumimos abastecen el mercado. Nosotros tenemos que recordar que la función o curva de oferta para el mercado o la industria se obtiene mediante la suma horizontal de las funciones de oferta individuales en su forma directa. Es decir, que Q mayúscula, la cantidad que ofrece el mercado a cada uno de los precios, es la suma de la cantidad Q1 que está dispuesta a ofrecer la empresa 1 a ese precio, Q2 la cantidad que está dispuesta a ofrecer la empresa 2 a ese mismo precio y Q3 la cantidad que a ese mismo precio P está dispuesta a ofrecer la empresa 3. Entonces nosotros, como en el enunciado tenemos las funciones de oferta inversa, tenemos que hallar, para poder llegar a la oferta de mercado, tenemos pues que hallar las funciones de oferta en su forma directa para cada uno de los productores. Bien, entonces lo que hacemos es, a partir del enunciado, vamos a despejar Q1, Q2 y Q3 para obtener las funciones de oferta individuales en su forma directa. Entonces ya sí que podemos obtener la función o curva de oferta de mercado en el corto plazo, pero teniendo en cuenta los precios a partir de los cuales las empresas están dispuestas a participar en el mercado. Esto es, si el precio es mayor o igual que 0, pero estrictamente menor a 5/6, solamente participa en el mercado la tercera empresa. Q3 igual a 4P, por lo tanto sería la cantidad ofrecida por el mercado, por la industria. Si el precio ahora se sitúa mayor o igual a 5/6, pero estrictamente menor a 2, entonces solamente el tercer productor y también ahora el segundo productor participarían en la industria ofreciendo cantidades que entonces la cantidad que ofrece el mercado es la suma de Q2 más Q3, por lo tanto sería menos 5 más 10P. Y finalmente, para precios ya mayor o igual que 2, ya participan los 3 productores y por lo tanto la cantidad ofrecida por el mercado es la suma de Q1, Q2 y Q3, que sería menos 7 más 11 por P. Vamos a centrarnos en la aplicación número 107 de la página 180. Aquí nos piden que hallemos el excedente total para un mercado competitivo, por lo tanto el primer paso es buscar el equilibrio competitivo. Esto es, igualamos la oferta con la demanda de mercado para hallar el precio y la cantidad de equilibrio. Para hallar la función de demanda de mercado necesitamos partir de la función de demanda individual,
que es Q minúscula igual a 12 menos 2P, se multiplica por 10.000 consumidores que son idénticos y que operan en este mercado, y por lo tanto la función de demanda de mercado sería Q mayúscula super D 120.000 menos 20.000 por P. Esa es la función de demanda en su forma directa para el mercado. Hacemos lo mismo ahora con la oferta. Nosotros tenemos información de la función de oferta para un productor, Q minúscula igual a 20P. Como hay 1000 empresas, por lo tanto vamos a multiplicar 20P por 1000 y nos queda que la función de oferta de mercado sería Q mayúscula super S 20.000P, función también de oferta para el mercado en su forma directa. Entonces, si igualamos la oferta con la demanda, nos queda un equilibrio de mercado, el precio sería de 3 unidades monetarias y la cantidad de equilibrio de 60.000 unidades de cantidad. Para poder hallar el excedente y que nos sea más fácil su cálculo, vamos a hacer la representación gráfica de las funciones de demanda y de oferta de mercado. En primer lugar, tenemos que recordar que nosotros, cuando hacemos la representación gráfica, siempre hacemos representación gráfica de funciones inversas de demanda y de oferta. Por lo tanto, a partir de la función de demanda de mercado que tenemos aquí, tenemos que despejar P. Y ya entonces despejamos P, se pone en función de Q y se puede dibujar. Esa es la función de demanda decreciente para el mercado. Hacemos lo mismo para la oferta. Es decir, nosotros a partir de la función de oferta en su forma directa despejamos P, lo ponemos en función de Q y ya nos quedaría la función de oferta del mercado. Y así la oferta con la demanda nos tiene que dar el equilibrio y que es coincidente con el cálculo matemático que hemos hecho. 60.000 cantidad de equilibrio, 3 el precio de equilibrio. Entonces ya el cálculo del excedente es sencillo. Por parte de los consumidores, recordamos que el excedente es el área por debajo de la función de demanda de mercado inversa y por encima del precio de equilibrio. Sería el área de ese triángulo, que sería su base, que es 6 menos 3, que es 3, por la altura, que es 60.000, dividido entre 2, nos queda un excedente de los consumidores evaluado en unidades monetarias igual a 90.000. Hacemos lo mismo para calcular el excedente de los productores. Recordamos del video tutorial de teoría que sería el área que hay por debajo del precio de equilibrio y por encima de la función de oferta inversa. Entonces hallamos el área de ese triángulo. Pues lo mismo sería su base, que es 3 menos 0, que es 3, por su altura, que son 60.000, dividido entre 2. Nos queda también 90.000. Pues bien, pues ya si sumamos 90.000 con 90.000, pues eso ya nos queda un excedente total de 180.000 unidades monetarias. Se podría haber hecho de forma simultánea mediante el área de un triángulo cuya base es 6 y cuya altura es 60.000. Lo que hay que tener en cuenta, un error que cometen muchos estudiantes a la hora de calcular el excedente del producto, es que directamente, una vez que tienen el precio y la cantidad de equilibrio, lo multiplican y lo dividen entre 2. Eso solo es posible para el excedente del productor si la función de oferta de mercado parte del origen de coordenadas. En otro caso no es correcto, algo que vamos a ver en la siguiente aplicación, donde la oferta de mercado no parte del origen de coordenadas. Entonces, creo que lo mejor para el cálculo del excedente total es dibujar tanto la función de demanda inversa de mercado como la función de oferta inversa de mercado y a partir de ahí hallar las áreas. Si tenemos funciones lineales, pues basta con usar la fórmula del área de un triángulo, base por altura dividido entre 2. Si no fuera el caso, pues sí que tendríamos que usar cálculo integral. Vamos a resolver la aplicación número 108 de la página 181. Aquí nos están dando la función de demanda inversa para el mercado y la función de oferta inversa para el mercado.
Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en primer lugar es buscar el equilibrio. Para ello igualamos la oferta con la demanda. Igualamos 50 menos 2Q a 10 más 2Q y nos queda, haciendo los cálculos, una cantidad de equilibrio de 10 unidades de cantidad. Y ahora en la función que queramos, en la oferta y la demanda, vamos a sustituir Q por 10. Lo hemos hecho en la función de oferta, tenemos 10 más 2 por 10 y eso nos da un precio de equilibrio de 30 unidades monetarias. Bien, con esta información hemos hecho un esquema que nos ayude a calcular el excedente total. Entonces, hemos representado en el eje de abscisa la cantidad, unidades de cantidad, y en el eje de ordenadas el precio, unidades monetarias. Entonces, la función de demanda, en su forma inversa, la función de demanda, tenemos que 50 es la ordenada en el origen y es una función decreciente. Por el lado de la oferta, su ordenada en el origen, que es 10, aquí tenemos 10, y es una función creciente. La oferta con la demanda, como hemos calculado, nos da el punto de equilibrio y nos da una cantidad de 10 y un precio de equilibrio de 30. Recordamos del videotutorial de teoría que el excedente de los consumidores sería la parte que hay o el área que hay por debajo de la función de demanda y por encima del precio de equilibrio. Y el excedente de los productores es el área que hay por debajo del precio de equilibrio y por encima de la función de oferta. La suma de ambas áreas es el excedente total. Nosotros podemos hallarlo como el área de un triángulo cuya base es 50 menos 10 y cuya altura es 10, que es la cantidad de equilibrio. Entonces base por altura se divide entre 2 y nos queda un excedente total igual a 200 unidades monetarias. Vamos a comentar la aplicación número 110 de la página 182. Tenemos las funciones de mercado, de demanda y de oferta en su forma directa. Y nos dicen que el gobierno establece un impuesto por unidad de 10 unidades monetarias. 10 unidades monetarias es la cuantía unitaria del impuesto. Nos piden en esta aplicación que estudiemos la incidencia del impuesto, es decir, qué parte de ese impuesto soportan los consumidores y qué parte soportan los productores. Entonces, si seguimos el vídeo tutorial de teoría, veíamos que en primer lugar necesitamos el equilibrio inicial, precio y cantidad de equilibrio. Entonces vamos a igualar la oferta con la demanda y nos queda un precio de equilibrio de 144 euros y una cantidad de equilibrio de 140 unidades de cantidad. Después tenemos que hallar el equilibrio final. Si lo recordamos del vídeo tutorial, lo que hacíamos era que a la función de oferta inicial en su forma inversa se le sumaba la cuantía del impuesto. Por lo tanto, nosotros de la función de oferta inicial tenemos que despejar P. P igual a Q más 4, esto sería la función de oferta inicial en su forma inversa. A esa función de oferta en su forma inversa, entonces se le suma la cuantía del impuesto. Y ya entonces ya tenemos la función P igual a Q más 14, que es la función de oferta final tras el establecimiento del impuesto. Bien, lo que hacemos ahora es volver a despejar, aquí volvemos a despejar Q, menos 14 más P, que se va a igualar con la función de demanda inicial que asumimos no cambió,
Y entonces nos queda que el nuevo equilibrio de la oferta con la demanda sería P igual a 146 euros y la cantidad 132 unidades de cantidad. En definitiva, tras el establecimiento del impuesto, el precio sube de 144 euros a 146 euros. Recordamos que la subida en el precio de equilibrio era la parte del impuesto que se traslada a los consumidores y en concreto los consumidores soportan 2 euros. Ahora bien, como el impuesto es igual a 10 euros, el resto, 8, es la parte del impuesto que soportan los productores. En relación con la cantidad, al subir el precio, bajó la cantidad de equilibrio en 8 unidades de cantidad. Pero recordamos por favor que es 8 euros la parte del impuesto que soportan los productores y 2 euros la parte del impuesto que soportan los consumidores.